os voy a leer, si no hay más, os voy a leer una cosilla de curación y recuperación, que quiero que estéis súper atentos porque es, o sea, es una locura. Así que os voy a leer. Es bastante largo, pero lo vamos a ir compartiendo. Mira, dice, el texto significa, o lo que dice es, cómo gestionar las grandes crisis, ¿vale? Y me parece bestial, así que os lo voy a leer y lo vamos compartiendo. Dice, para los que estéis alineados conscientemente con el trabajo espiritual, dice, ¿qué aspecto tiene el trabajo espiritual para vosotros? ¿Qué pensáis de él? ¿Cuál es la naturaleza de lo que llamáis espiritual o conciencia? ¿O lidiar con vuestro inconsciente o con vuestro superconsciente? Dice, algunas personas dedicadas dicen que cuando tratan de visualizar el trabajo espiritual, ven a una persona arrodillada o rezando, o en la iglesia. Ven a una persona en una reunión en la que todos se dan la mano y dicen Om, con una luz en el centro del círculo. Se ven a sí mismos sentados con un libro y estudiando las 12 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Se ven escuchando cintas de audio de maestros espirituales bien conocidos, convocatorias donde se abordan los aspectos de cuerpo, mente, espíritu del ser humano o en las sesiones de curación. Este es el panorama lo que la mente se cree que es el trabajo espiritual, ¿vale? Dice, no obstante, cuando afrontamos una crisis vital, y lo que dice este texto es esto, es de cómo gestionar las grandes crisis, esto ya no parece ser trabajo espiritual. Inicialmente visualizamos el trabajo espiritual como estudiar un libro de texto, mirar la foto de un gurú y cantar canciones devocionales. Esto es lo que a veces comparto también en el grupo, que es que la espiritualidad no es solo poner frases bonitas y leer frases bonitas y jiji, jaja, sino que es un camino salvaje porque se nos van a presentar todos los miedos y es en la práctica y en lo cotidiano, en la práctica diaria, donde vamos a tener que estar dispuestos a afrontar todo esto que se nos despierta. Y ese es el verdadero trabajo en realidad, ¿vale? No solo leer libros bonitos, frases bonitas, cantar mantras, tal, tal. Es en la práctica, ¿vale? Dice... Entonces se produce una catástrofe y pasamos por alto el trabajo espiritual verdadero. Lo retomamos después de haber gestionado las emergencias y cumplido con las tareas de nuestra vida. Dice, es como si no viéramos la esencia del trabajo espiritual. No vemos que el trabajo espiritual hace que sucedan estas crisis agudas, que nos lleva a ellas y que son una oportunidad, ¿vale? Toda crisis o todo lo que nos suceda en lo cotidiano siempre es una gran oportunidad que tenemos que ver. Ahí es donde se realiza el trabajo espiritual. Lo otro ha sido una preparación. El leer libros, el leer frases bonitas, los cánticos, todo esto ha sido una preparación. Una acumulación de información y experiencia, que está bien. El decidirse por una dirección y acumular conocimiento espiritual, eso está bien. Entonces, de repente, llega el momento de la verdad, la hora de la práctica. Aquí es donde está de verdad pues el trabajo espiritual, ¿vale? En las grandes crisis. Dice, hay personas que han estado realizando trabajo espiritual y han participado en círculos metafísicos durante muchos años y nada ha cambiado en su vida. Nos pasamos toda una vida leyendo libros, haciendo mil terapias. Lo que salía en el dejar ir al principio de qué dice el doc, que enumeraba 200 terapias, regresiones, astrología, hecho tal, 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 y seguimos en el mismo punto, que Eso lo leímos aquí alguna vez. Bueno, os lo leeremos otro día porque eso es buenísimo también. Y dice... Nada ha cambiado en su vida. Tienen las mismas enfermedades y problemas. Su vida personal es la misma. No han tenido ninguna experiencia de las verdades internas de las que oyen hablar. ¿Por qué ocurre esto? Fijaros, ¿eh? Cuando la vida les presenta la oportunidad de oro, ese es el momento de llevar a la práctica el conocimiento espiritual, ¿vale? El conocimiento que aquí se propone con el dejar ir, el dejar ser, el perdón, las prácticas, ¿vale? Es el momento de la transformación. La ocasión de dar el salto de conciencia en estas grandes crisis, en lo que parece que hoy nos mueve toda la energía, lo que parece que es una catástrofe en nuestras vidas, todo lo que nos acontece que pensamos que es lo más gordo, es la gran oportunidad de dar el salto de conciencia. Son momentos dorados. Las grandes catástrofes son las ocasiones en las que damos grandes saltos. Siempre que estemos dispuestos y digamos, no me desviaré de este trabajo espiritual. Siempre que estemos dispuestos, esto también lo hemos compartido, que a veces, cuando somos honestos, uno, si se hace la pregunta de que si de verdad está dispuesto a afrontar todo lo que se presenta ese movimiento, si uno es honesto, hay veces que dice, ostras, es que no estoy dispuesto porque prefiero mantenerme en la zona de confort, prefiero estar seguro en mi casa, escondido, porque saco un juguito, saco un beneficio emocional de estar en mi zona de confort aislado, y es que nos mantenemos en ese ego, en ese conflicto y no estamos avanzando.
Por eso es que a veces que uno cuando es honesto dice, igual, si es que a lo mejor no estoy dispuesto a afrontar, pues eso, que se me seque la garganta, que piense que no sé comunicar, que piense que no me expreso, que no muevo los brazos en la comunicación, uno a veces se da cuenta de que no está dispuesto. Dice, ahora estamos realmente confrontando el verdadero trabajo espiritual. No estamos leyendo unas frases agradables en un libro, ni viendo una película feliz. Estamos con las manos en la masa, afrontando la situación. El núcleo del trabajo espiritual se produce cuando confrontamos aquello que no podemos evitar, ¿vale? Con lo que no se puede evitar, el verdadero trabajo es cuando lo afrontamos. Por eso también los mecanismos del ego son, por ejemplo, uno es la huida, pues pensar que me hago un viaje, que me cambio de casa, me cambio de ciudad, pensando que así se va a disipar el conflicto y vuelve a aparecer porque sigue el campo de energía, porque no se ha hecho el trabajo verdadero y la práctica, ¿vale? Ya por más libros que leas y películas bonitas y frases, eso va a seguir ahí. Se trata de una confrontación directa que requiere un salto de conciencia. Me vais siguiendo con esto, ¿no? Esto es una locura, ¿eh? Estas son las oportunidades doradas, que no tienen precio siempre que las veamos así, siempre que estemos dispuestos a mirarlas de frente y decir, de acuerdo. Estas vivencias, por dolorosas que sean, nos permiten dar un salto gigante en la conciencia, avanzar verdaderamente en nuestra sabiduría, conocimiento y conciencia. Entonces, lo que habíamos leído en libros se convierte en nuestra experiencia interna, ¿vale? Dice, hay algo por debajo de la emocionalidad que está experimentando esta energía para la persona. Literalmente, la situación está siendo gestionada por algo más grande que nuestro yo personal. Si solo estuviera presente el pequeño yo personal, estaríamos totalmente empantanados y seríamos borrados por la energía liberada durante estas experiencias. Dice, sobrevivimos a ellas porque hay algo más grande que el yo personal que es más capaz de gestionarlas, ¿vale? Por eso también lo que dice aquí es que todos esos campos de energía, si saliesen de golpe, no seríamos capaces de afrontarlos. Es como que explotaríamos de todo lo que hay ahí reprimido. Por eso se nos van a ir presentando poco a poco y lo que decíamos de estar predispuestos a dejar ser todo eso para que esos campos que son tan grandes que llevamos acumulados se vayan vaciando poco a poco. O sea, hoy haremos un trabajo con la comunicación, se irá despejando poco a poco. A lo mejor mañana se presenta con la comunicación pues un comentario que te ponen a parir, por ejemplo, o una crítica. Otra vez, oportunidad dorada para hacer la práctica, el verdadero trabajo. Se va a ir disipando otro poco de energía. Y así, porque si se explotase todo de golpe no seríamos capaces de abordarlos. El pequeño yo, como dice, no sería capaz de abordarlo. Por eso es que hay algo más grande que nosotros que sí que es capaz de hacerlo. Dice, el truco de la mente es no ver esto. La mente intenta cambiar lo que ocurre ahí fuera. Intenta entenderlo y después recurre al intelecto y descubre que así no puede solucionar el problema. Cuando nos ha caído un gran tronco de roble sobre el pie y nos ha roto algunos huesos, que sería una gran crisis, por ejemplo, lo que necesitamos en ese momento es estar dispuestos a lidiar con lo que la vida nos presenta, es decir, la aceptación radical de lo que es el momento presente. No querer evadir, no querer huir de lo que está siendo, porque todo es perfecto tal y como es. Disponer de las herramientas y tener una buena disposición produce una curación muy rápida. Dice, en estados de agobio externo, somos conscientes de que podemos gestionar la experiencia. Parte del pánico viene de darnos cuenta de lo que no creemos ser, de lo que creemos ser, perdón. Y lo que queremos ser es nuestro yo limitado y sin poder. Es incapaz de afrontar la intensidad de lo que está pasando. Eso es exactamente lo que ocurre. El yo limitado y personal no puede con algo tan intenso. Este es precisamente el valor espiritual de la situación. ¿Qué es lo que realmente queremos cambiar de la experiencia? Veremos que lo que queremos hacer es cambiar lo que sentimos hacia ella. Sabemos que nuestros sentimientos van y vienen. El suceso no nos toca más allá de nuestros sentimientos. Lo único que tenemos que experimentar es el emerger de la energía emocional. Lo único que hay que experimentar es el emerger de la energía que está dentro, ¿vale? Los sucesos cuidarán de sí mismos. Dice, el deseo de cambiar lo ocurrido, en este caso, en cuando se nos cae un tronco en el pie, el deseo de querer cambiar lo que es, lo que ocurre, y cómo nos sentimos al respecto, tiene que ser entregado. Tenemos que entregar el deseo de cambiar lo ocurrido y cómo nos sentimos al respecto. Es decir, si ahora quiero comunicar y se me está despertando algo dentro, tenemos que querer entregar el deseo de que eso sea diferente a tal y como está siendo en este mismo momento, ¿vale? Y cómo nos sentimos respecto a eso. Todo eso tiene que ser entregado. Es una disposición a lo que es, a permitir, al dejar ser lo que es, como tenga que ser en este momento. La confrontación está presente y lo único que podemos hacer es experimentarla hasta el final. La confrontación aparece, las grandes crisis aparecen y lo único que tenemos que hacer es experimentarlo hasta el final. Cualquiera que sea su naturaleza, la muerte de un ser querido, un divorcio, una separación,
una emergencia aguda, una lesión muy grave, ¿vale? Por ejemplo, voy a hablar de nuestra hermanita Diana, que no ha podido asistir, que me está escribiendo, esto que le ha pasado también. Una lesión muy grave que aparece de repente, aceptación radical de lo que es, y es donde se nos presenta la oportunidad de dar ese salto, esa oportunidad dorada de hacer la práctica, y ahí es cuando no nos van a servir, por ejemplo, leer frases bonitas o tal. Ahí es donde se nos presenta de verdad el reto o la gran crisis, entre comillas, que en realidad es una oportunidad dorada. Dice, todas estas situaciones producen un estado de shock parecido, independientemente de lo que las precipite. Es un shock en una gran crisis lo que aparece. El shock supone la toma de conciencia repentina de nuestra falta de poder. El hecho de que la voluntad personal, la voluntad del pequeño yo, que sería, ostras, yo ahora tenía que estar haciendo esto y me he roto la mandíbula. Esa es la voluntad del pequeño yo, el que piensa que tiene que estar haciendo algo distinto a lo que es y no rendirse a esa voluntad más elevada. Se ha topado con un muro de piedra. Se nos puede parar y se nos ha parado. La voluntad personal no va a conseguir sus objetivos. Es una locura. La voluntad personal de, ostras, se me ha parado, esto no tendría que ser aquí, no, no tendría que ser así, quiero cambiarlo. Estamos evadiendo lo que está siendo en este momento, queriendo escapar de todo eso. Por lo tanto, el shock y la toma de conciencia subsiguiente son similares en todas las experiencias, junto con el hecho de que la situación no puede cambiar y es permanente. Este es el shock. Es como si nos chocáramos a toda velocidad con un muro de piedra cada vez que nos pasa esto. Surge el mismo campo de energía. Vuelve a surgir. ¿Me vais siguiendo con esto? Es que son muchas páginas y de verdad que no quiero saltarme en nada, pero me gustaría leerlo todo porque me ha parecido brutal que me apareciese eso esta mañana. ¿Me vais siguiendo, no? Vale. Dice, si has vivido más de una de estas experiencias en tu vida, puedes mirar atrás y darte cuenta de que es así. Cada vez el estado de shock ha sido el mismo, siempre que aparece ese shock. La experiencia y la secuencia han sido las mismas. Siempre se repite el mismo shock porque lo estamos evadiendo. Se nos va a repetir. La experiencia nos deja aturdidos, en estado de incredulidad. Después se desatan todos los sentimientos negativos y ahí ya se desata la bomba. Los pensamientos, la película, nos hacemos el protagonista. Cada uno lo estará llevando a esa situación a lo mejor de su vida, a esa gran crisis a lo mejor que ha tenido y os estará resonando. Y dice, cuando examinamos con precisión las emociones negativas en algunas de las experiencias vividas, nos damos cuenta de que hemos experimentado todo esto. Hemos experimentado la totalidad del campo de energía negativo. ¿Lo habéis experimentado esto? Cuando se despiertan, pues los demonios internos, el movimiento interno. Está presente por la mañana y también por la tarde. De hecho, en un minuto, a ver, voy a leer el chat. Vale, sí. Total, o sea, esto lo hemos experimentado todos. De hecho, en un minuto fluctuamos adelante y atrás. Es como un campo de energía centellante en el que la forma de la emocionalidad cambia de la ira al resentimiento, de repente a la autocompasión, después a los celos, a culpar a la familia, a culpar a la sociedad, a culpar al gobierno y a las leyes. Bueno, ahí cuando se desata el demonio interno, pues ya sabemos. Eh, vale, a ver dónde iba. A tomarse la revancha, a odiar a Dios, a odiarse a uno mismo, a culpar a la familia y a la sociedad, a culpar al gobierno y a las leyes. Este campo de energía negativo, la mente corre desenfrenada. Podemos ver lo difuso e informe que es. Es como una cesta llena de energía negativa y nosotros solo tenemos que manejar la cesta entera, no todas las pequeñas cosas que se mueven dentro de ella. Solo tenemos que gestionar la totalidad de ella. Cuando vemos que la totalidad de la cesta se está descomprimiendo, eso nos permite atravesarla rápidamente y salir por el otro lado. Vemos que es una experiencia inevitable y debemos estar dispuestos a dedicarnos al trabajo que debemos hacer ahora, ¿vale? Lo que se está proponiendo. ¿Cómo podemos saber cuándo está acabando el trabajo? Cuando salimos repentinamente a ese estado de paz interna. Y esto es lo que nos lleva, por ejemplo, el perdón y el dejar ser. Cuando se aplica todo esto, después te das cuenta de que hay un estado de paz que permanece, ¿vale? Y ese es tu estado natural. Simplemente lo que sea conflicto es porque estamos viendo o nos ha gobernado, nos hemos enganchado a la película, al ego, a lo que no somos. Sabemos que años después la gente sigue teniendo resentimiento e ira y aún se sienten pillados en algún aspecto de ese campo de energía negativa por no haber procesado el asunto originalmente. Dice, si cualquier cosa que queráis comentar podéis interrumpir, abrir micros o lo que sea, ¿vale? Dice, la persona no estaba dispuesta a sentarse y procesarlo hasta el final. La gente no suele estar dispuesta a hacerlo por el dolor que conlleva y porque no saben qué técnicas usar. Y esto es así. Esa gran crisis o ese shock no solemos estar dispuestos porque ya sabemos que hay un dolor. Entonces no está predispuesto uno a querer afrontar el dolor. Y precisamente cuando uno se sienta y está dispuesto a afrontar eso, a todo lo que tenga que emerger, que esto es el permitir, simplemente, permitir que todo eso que hay emerja, cuando uno está dispuesto a afrontarlo,
es cuando se empieza a disipar. Y es que en realidad es muy fácil. Es estar dispuesto a afrontar lo que va a emerger, lo que está emergiendo a cada momento, a utilizar el perdón de las ideas equivocadas, a empezar a perdonar las ideas equivocadas de yo no sé comunicar, yo tengo que estar escondido, yo no valgo para el mundo, yo no sé expresarme, yo gesticulo mal, entregar todas esas ideas que son falsas, entregar que me van a criticar, que me van a enjuiciar, entregar todo eso y simplemente ir disipando. Es un camino fácil, rápido y es directo. Y sobre todo es efectivo. Pero claro, hay veces que no estamos dispuestos o que no tenemos las herramientas. Cada vez que entran en ello, vuelvan a intentar cambiar los sucesos ocurridos en el mundo y gestionar los pensamientos. Dice el intelecto y la mente tratan de resolverlo. Es que lo intentamos resolver desde el intelecto, desde la razón. Y desde ahí, la persona entra en el mismo callejón sin salida. Como no se dispone de una herramienta eficaz para procesar los sucesos, el trabajo queda incompleto. Dice, ¿qué ocurre con el trabajo que queda incompleto y las emociones que no hemos soltado? Lo que se ha quedado sin procesar empieza a expresarse en actitudes emocionales y en el cuerpo en forma de enfermedad. Todo esto que no se ha procesado, lo que llevamos dentro de todos los campos, puede llegar a manifestarse con el tiempo en forma de enfermedad. La enfermedad simplemente es todo eso. Campos de energía no expresados que simplemente son un aviso y un maestro de decir, mira, me manifiesto ya en lo máximo para ver si eres capaz de ver lo que tienes dentro, ¿vale? Para que lo puedas sanar y lo puedas entregar y lo puedas, pues te puedas liberar de ello y sanar también. Dice, la culpa inconsciente que no se ha soltado con una relación a una catástrofe ocurrida hace muchos años se expresa a través del sistema nervioso autónomo y del sistema energético del sistema energético de acupuntura. Conecta con algo en la mente. El campo de energía del intelecto y del pensamiento se sitúa en los 400. El campo de energía de la culpa, el temor o la ira se asocia entonces con alguna creencia mental sobre una enfermedad particular y se produce la enfermedad física. En psicoanálisis se diría que este es un proceso psicosomático y en este caso, vale, esto del psicosomático es lo que decíamos de las enfermedades, que pueden ser o psicosomáticas o karmáticas. La psicosomática sería, por ejemplo, pues el creer que yo de repente no veo, me empiezo a meter en un montón de cosas o simplemente culpa que tengo inconsciente porque no quiero ver cosas dentro de mí. Eso es psicosomático, es como que me lo estoy provocando yo mismo, que no quiero ver las cosas y se me produce pues una enfermedad en la vista. O otra simplemente puede ser por karma, algo que tengamos que transitar simplemente por karma, por eso también es la aceptación del momento presente tal y como es, porque no hay fallos en la voluntad divina, en la voluntad más elevada, ¿vale? Solo que pues a veces no queremos afrontar lo que es y siempre estamos huyendo. Y dice, el resultado final de no haber procesado las emociones, de la experiencia catastrófica, de esa gran crisis, no haber expresado todo eso, suele ser una enfermedad que puede manifestarse muchos años después. La pena que ha quedado sin deshacer el momento de la muerte de algún familiar, 20 años antes, por ejemplo, ahora puede expresarse como un ataque al corazón, que es una locura. Una cosa está procesada cuando nos sentimos en paz y completos respecto a ella. Ya no recurre ni produce dolor cuando pensamos en ella, estamos satisfechos. Es posible que lamentemos haber tenido que vivirla. Pero de algún modo ya hemos salido por el otro lado siendo una persona diferente. A ese conocimiento le acompaña ahora cierta sensación de paz que nos informa de que ahora la cosa ya está procesada. A ver, ¿cuántas? Vale, me quedan un par de páginas. Es que os quiero leer todo. ¿Vais bien, no? Vale, dice, las experiencias catastróficas, o sea, es que me ha parecido, o sea, no quitaría ni una palabra de todo esto, me ha parecido brutal. Dice, las experiencias catastróficas son las semillas. La catástrofe que nos ocurre, la gran crisis, es la semilla, la esencia misma, de la experiencia espiritual trascendente, que nos va a hacer ese crecimiento. Dentro de ellas, en su núcleo central, cuando saltamos al precipicio completo abandono, la plena rendición a estas experiencias es la semilla misma. Y el núcleo de todo eso, el núcleo de eso que el buscador espiritual ha estado buscando en todo momento. O sea, es que en realidad es lo que hemos estado buscando también, que aparezca esto para sanarlo, para liberarnos y para crecer también, para dar ese salto. En muchas situaciones catastróficas de la vida se produce una resolución incompleta de estas experiencias junto a una falta de conciencia de las precisas cualidades y oportunidades que contienen. Nos sentimos sobrepasados por lo que ocurre y miramos en la dirección equivocada. La mente también obtiene una recompensa secreta de las emociones negativas. Eso es lo que decíamos, que la mente obtiene una recompensa secreta, el jugo emocional secreto, que es la atención, la autocompasión, el drama, además de regodearse en el martirio, etcétera. Esto lo sabemos. O sea, uno cuando, por ejemplo, está enfermo, yo saco un jugo de que me cuidan. Ay, pobrecito, que estoy malito, por favor, cuidarme. Pobre de mí, soy un mártir. Regodearse en el martirio, en el drama. Eso saca un jugo emocional el ego. Es una locura, pero es así.
Dice, el aspecto esencial del beneficio espiritual viene de entrar directamente en la experiencia. Hay un dicho zen que dice, camina directamente hacia adelante, pase lo que pase. De modo que cuando se produce la experiencia catastrófica, esa gran crisis, resulta beneficioso ponerse en el centro de ella, decirle sí y experimentarla hasta el final, a tope, a saco, meterse con ello. También lo que decimos es que cuando uno está dispuesto a vivir desde estos lugares, desde el ser, uno ya está cansado del personaje, de vivir desde esos conflictos, tiene que estar dispuesto a saber que todo lo que sigue vigente va a salir. Y con esa predisposición a querer afrontarlo es como se va a ir disipando. Pero uno tiene que estar dispuesto. Solo que a veces, pues eso, uno se da cuenta de que no está dispuesto. Dice, he vivido experiencias catastróficas para las que había tiritas y me negué a aceptarlas porque para entonces había aprendido el valor de experimentarlas completamente. Las tiritas impiden experimentar completamente lo que podríamos llamar tocar fondo, entre comillas. El concepto de tocar fondo, que es bien conocido en el manejo de muchos problemas serios, como el alcoholismo, significa dejar ir completamente. En una situación catastrófica aguda, la mente intenta aferrarse a lo que le resulta familiar. Trata de escapar, de distraerse, de usar tranquilizantes, drogas, alcohol y otras diversas maneras de intentar mejorar la situación en lugar de afrontarla directamente y resolverla. Estos son escapatorias. Cuando uno no quiere afrontar lo que es, eso que nos causa tanto movimiento, esos demonios, cuando se nos mueve, lo que sea, una ruptura de pareja, lo que sea, me da igual, es donde vienen las escapatorias por no querer afrontarlo. Entonces, pues se huye sexo compulsivo, drogas compulsivas, alcoholismo, fiestas, yo qué sé, lectura compulsiva, entrenamiento compulsivo. O sea, todo, no hay nada que sea ni bueno ni malo. Son escapatorias que el ego está haciendo para no querer afrontar lo que es la aceptación. Y simplemente con esa aceptación, que es muy fácil, es como se disipa y no tenemos que huir a ninguna historia. La esencia de la situación catastrófica, la esencia de esto es la rendición total al descubrimiento de que eso es mayor que el yo personal. Es la rendición total a que esto que aparece es porque hay una voluntad más elevada a la voluntad de mi yo personal, a la voluntad del personaje que quiere hacer las cosas y controlarlas a su manera. Es una rendición absoluta a lo que hay, ¿vale? La experimentación completa de una catástrofe nos lleva a darnos cuenta y a conectar con algo interno que tiene el poder de sustentarnos, por más catastrófica que sea la experiencia. Como consecuencia, salimos por el otro lado siendo una persona más madura, más consciente de que hay algo dentro, de que hay una presencia con mayúsculas, una cualidad, un aspecto de la vida interna que tiene el poder de sostenernos en medio de situaciones aparentemente imposibles. Y uno se da cuenta de que uno siempre ha estado sostenido y lo va a estar. En esas grandes catástrofes también, ahora que están habiendo muchos incendios, todas estas catástrofes, o sea, nada ocurre por azar, todo sigue ese plan mayor, esa voluntad más elevada. Y de todas esas catástrofes también uno se da cuenta de que le ayudan a crecer cuando esos tocar fondo que llamamos entre comillas es cuando se ha producido seguramente el máximo crecimiento en nosotros. Dice, si no procesamos completamente la experiencia catastrófica, dejamos ciertos residuos. Es como si solo nos hubiéramos caído por el precipicio a medias, dice. Algunas personas piensan que se han caído por el precipicio, pero en realidad descubrimos que estaban cruzando los dedos secretamente y aferrándose a algún promontorio o cuerda de salvación. En realidad, el abandono a Dios no ha sido total. De modo que queda una duda, y debido a esa duda, la experiencia deja un residuo que, por ejemplo, pena o miedo. Si al pasar por la experiencia no experimentamos algo más grande que el yo personal, podemos acabar con una limitación, una incapacidad de ir más allá de cierto punto y nuestra disposición a participar en la vida queda limitada. La persona dice, prefiero vivir una vida limitada que afrontar de nuevo este tipo de experiencia. Prefiero no volver a amar que amar y perder. Esto es una locura y es así, el ego se aferra a esto. Por ejemplo, una relación de pareja en la que sientes que has sido traicionado, es como que uno se cierra y dice, esto no me vuelve a pasar, entonces me cierro. Pues ya, desde ese decreto que uno hace inconscientemente o conscientemente, estás cerrando las puertas simplemente. Y reconozco haber pasado por ahí. Total, es que todos hemos pasado por todo esto. Y es así. Cada uno lo habrá pasado con unas situaciones, suelen ser relaciones, dinero, catástrofes o sea, económicas, lo que nos mueve, relaciones familiares, lo que sea, con la comunicación. Pero todos hemos vivido, si no, no estaríamos aquí, hemos vivido algo de esto. A ver, Iva, dice el dicho, reza, es mejor querer y después perder que nunca haber querido. La experiencia del amor nos pone en contacto con nuestro ser, con eso que es más grande que nuestro pequeño yo limitado. La resolución completa nos pone en contacto consciente con algo que es más grande que el yo personal. Muchas personas
que la han vivido atestiguan haber rendido el pequeño yo a algo más grande que ellas. Hawkins, en los niveles más bajos de conciencia, cuando se experimenta, digamos, lo más bajo, salir de ahí simplemente es a través de la rendición a una voluntad superior. Dios, ya no puedo con esto, no soy capaz, me entrego, encárgate tú de esto. Y así, hacia esa entrega es como se sale de los estados más negativos. Entregar la voluntad a ese ser superior, a ese Dios, llamarlo como queráis. A ver, iba por... Dice, esta experiencia de realidad espiritual nos lleva, pues que es largo, ¿eh? Quedan 4 páginas, pero es que os lo quiero leer. Esta experiencia de la realidad espiritual nos lleva del aprendizaje de los libros a una profunda convicción interna. De esta convicción interna surge nuestra disposición a volver a entrar en la vida, a participar en ella y a asumir riesgos. Cuando nos damos cuenta de esto y afrontamos es cuando surge esa disposición a querer afrontar de nuevo la vida desde otro lugar, en vez desde el ego, ya desde el poder. Dice, ¿qué es la experiencia interna de tocar fondo? Surge de los sentimientos de desesperación y desesperanza. El pequeño yo de la persona dice, yo por mí mismo no puedo con esto. Esto es lo que os comentaba. La persona se rinde por desesperación. De ahí viene el estar dispuesta a soltar, a rendirse a algo mayor que ella misma. En el fondo del pozo nos damos cuenta de la verdad y aceptamos que yo por mí mismo, yo por mi yo personal, yo mi ego, soy incapaz de procesar esto, soy incapaz de resolverlo. A ver, está por aquí Pedro. Soy incapaz de resolverlo. De esta derrota emergen la victoria y el éxito. El fénix surge de las cenizas de la desesperación y la desesperanza. Lo valioso no está en la desesperación, sino en dejar ir y tomar conciencia de la limitación del pequeño yo. En medio de la catástrofe, de la gran crisis, la persona dice, me rindo, no puedo con esto. Entonces, consciente o inconscientemente, es posible que pida ayuda a Dios, lo que os decía ahora mismo. Debido a la ley del libre albedrío y siendo la naturaleza de la conciencia la que es, se dice que los grandes seres están dispuestos a ayudarnos a todos los que esperan a que nosotros digamos sí. Buenas tardes, Pedro. De repente nos giramos en el fondo del barril y estamos dispuestos a aceptar que hay algo mayor de nosotros mismos a lo que podemos dirigirnos. Cuando la persona dice, si existe Dios, le pido que me ayude. Entonces ocurren las grandes experiencias de transformación que han quedado registradas desde lo largo de la historia, ¿vale? Desde esa rendición y ese tocar fondo, cuando uno se rinde es cuando de repente dan esos saltos. Lo que se dice también de que el cielo y el infierno están a 1 milímetro de distancia. Y es porque con la gracia de Dios, ese poder infinito, uno puede directamente, a lo mejor hasta iluminarse directamente, trascender el ego. Dice, el comienzo de la gran organización mundial de Alcohólicos Anónimos surgió de una experiencia así. El fundador había tocado fondo, estaba en un estado total de desesperación y renunció al yo. En aquel tiempo no era creyente, pero dijo, si hay un Dios, le pido que me ayude. En ese momento se produjo una gran experiencia de transformación, cuyo poder evidencia en las miles de personas que han sido afectadas por la energía que fluyó hacia el mundo como resultado de que este hombre compartiría su experiencia espiritual, lo que cuando fundó Alcohólicos Anónimos. Dice, evidentemente dejar ir y tocar fondo son aspectos cruciales. Cuando tomamos conciencia de que no podemos cambiar las cosas y de que somos limitados e impotentes, descubrimos lo que tiene poder en el universo. Ese poder entra y gestiona la experiencia. Nosotros sabemos que ha ocurrido esto por la profunda paz que sentimos. Donde había agonía, ahora hay un estado de infinita paz y la conciencia inefable de una presencia infinita. Dice, la persona involucrada en el trabajo espiritual siempre está examinando lo que ocurre en su vida y viéndolo como su maestro, como agua para su molino. Dice, la persona involucrada en el trabajo, quien está dispuesto a la práctica, siempre está examinando lo que ocurre en su vida y viéndolo como un maestro. En vez de culparlo, juzgar a los demás, siempre lo ve como maestros, como agua para el molino. Lo que ocurre representa aquello en lo que se está trabajando, de modo que una gran catástrofe solo es una continuación de un proceso, ya que está ocurriendo de todos modos. Consecuentemente, la persona intensamente involucrada en el trabajo la consideraría una oportunidad de oro, tal vez dolorosa y lamentable, pero muy beneficiosa. La naturaleza esencial del trabajo espiritual consiste en mantenerse enfocado en lo que surge momento a momento y tomar conciencia de que está experimentando y de dónde está siendo experimentando. A ver, más cosas. Dice, de esta experiencia surge una disposición. Mira, es que no me voy a saltar nada porque... Vale, son 2 páginas, quedan 2 páginas. Joder, vaya chapa. Voy. De esta experiencia surge una disposición aún mayor a confiar en esa presencia interna y de confiar cada vez menos en el pequeño yo, a rendirnos cada vez más a la voluntad más elevada y dejar de querer que las cosas sean como nosotros queremos que sean. Entonces la persona recurre cada vez menos al pequeño yo para gestionar los problemas de su vida, puesto que tiene una mayor disposición a rendirse al ser superior.
el camino al ser, por eso estamos aquí. La pérdida progresiva de la identificación con el pequeño yo y la creciente identificación con la presencia, junto con la disposición de rendir la vida con todos sus aspectos a la voluntad de Dios, se convierten en el núcleo mismo del ejercicio espiritual y de la experiencia de la persona. La experiencia agudamente catastrófica es una oportunidad clave para aprender que nos enseña a ir al núcleo mismo, a la esencia de la experiencia, para ver qué es y gestionarla como una experiencia que se produce dentro del campo de energía de la conciencia misma. La persona está dispuesta a rendirse y deja de querer cambiar lo ocurrido ahí fuera. También deja de querer controlarlo mediante el pensamiento y de gestionarlo con el intelecto y las emociones. Ocurre la gran crisis y queremos intelectualizar, pensar soluciones y lo que no estamos predispuestos es a rendirnos al presente tal y como es, que es cuando se disipa. Está dispuesta a rendirse a la esencia de la experiencia sin darle nombre ni etiquetarla en modo alguno. Está dispuesta a manejar su campo de energía e ir directamente a la experiencia interna. La rendición a la experiencia interna abre la puerta a la experimentación de algo más grande que el pequeño yo personal. Espero que estéis sintiendo esto y que esté resonando porque es que es una locura, ¿eh? Cada catástrofe, por tanto, es una repetición y representa otra oportunidad de tener esta gran experiencia de aprendizaje espiritual. Por lo tanto, las personas que han pasado por grandes experiencias catastróficas expresan su gratitud. Cuando una experiencia catastrófica nos llega y estamos sumidos en el ego, lo vemos como el fin del mundo. Cuando hemos trabajado y lo vemos desde, por ejemplo, los ojos de Dios y del amor y desde el ser, que es lo que somos, decimos, qué agradecido estoy de todo esto que me ha pasado porque es lo que necesitaba para estar hoy mismo donde estoy. Si esto no hubiese pasado, lo que sea, relaciones, crisis económica, ruina, lo que sea, me da igual, se ve desde otro lugar y en realidad te das cuenta de que todo eso era necesario. La gente suele decir, aunque no me gustaría volver a pasar por ello, estoy muy agradecido por la experiencia. ¿Cómo la persona puede sentirse agradecida por lo que el mundo considera una catástrofe terrible o una enfermedad grave y progresiva? Qué locura. Lo aprendido durante la catástrofe es de una dimensión tan grande que el precio ha merecido la pena, porque al tomar conciencia de su verdad, la persona ha reconectado con el núcleo esencial de su ser. A medida que crecemos espiritualmente y nos educamos en la espiritualidad, cada vez necesitamos menos para estar dispuestos a afrontar la experiencia interna. Se podría decir que la persona que ha tocado fondo es elevada progresivamente. Ya no tiene que llegar a un dolor agónico para estar dispuesta a dejar ir y rendirse. Brutal. Está cada vez más dispuesta a hacerlo cada día. Esa predisposición a que todo lo que vaya a emerger, vamos a estar dispuestos. De modo que la rendición, rendirse a todo lo que tiene que ser, pasa a formar parte de su vida y la contempla constantemente. Cada vez está dispuesta con más frecuencia a rendirse completamente. Una gran oportunidad entonces vela que la rendición puede ocurrir en distintas profundidades. Ya queda poco. En la vida cotidiana nos rendimos un poco. Bajo una gran presión estamos dispuestos a rendirnos más y nos damos cuenta de que no tenemos que ponernos bajo una presión enorme para estar dispuestos a rendirnos a gran profundidad. La transformación de la personalidad y todo el cambio que se produce en nuestra posición espiritual vienen tradicionalmente de rendirse a una gran profundidad. ¿Qué significa rendirse a una gran profundidad? ¿Cómo podemos rendirnos a una gran profundidad sin tener que pasar por una gran catástrofe emocional para completar el mismo trabajo? ¿Cómo tenemos que rendirnos sin tener que pasar por esta gran crisis o lo que sea? Al ver la naturaleza esencial del proceso, nos vamos educando, nuestras posiciones cambian y nuestra forma de ser también. Estamos dispuestos a estar con todas las expresiones de la vida. Este estar dispuesto se experimenta como un estado interno de vivacidad. De ahí surgen las ganas de aprovechar la oportunidad, porque ahora sabemos que nos acompaña algo más grande que el yo personal. No es el yo personal el que tiene que gestionar lo que surge en la vida. No somos nosotros los que tenemos que gestionar lo que surge. La presencia infinita que está siempre con nosotros es más poderosa que la voluntad humana y el ego. El yo produce dolor y sufrimiento, el yo pequeño. El ser irradia curación y paz. Qué locura. O sea,